Hola, bienvenido. Te doy las gracias por acompañarnos a tu programa, Unidos en el Amor de Cristo. Y déjame decirte lo que dice la palabra de Dios. Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2, no hay refugio como el Dios nuestro. Y un momento más quiero hablarte de este precioso refugio que tenemos en Dios cuando Él es nuestro Padre bueno. Sí, Él es el Dios Santo, pero es nuestro Padre bueno. Así que te doy la bienvenida a tu programa, Unidos en el Amor de Cristo. Y hay una línea de oración, si tú gustas compartir tu motivo de oración con nosotros, es el 915-532-8518 y con gusto recibirán tu llamada y compartes tu motivo de oración. Oraremos por ti. Así que otra vez te doy las gracias por permitirme llegar a tu vida a través de este medio. Yo soy Pablo Gutiérrez, pastor en la iglesia cristiana Corona de Vida, y estamos ubicados en el 251 Horizon Boulevard. Y déjame platicarte una historia que Jesús narró en el Evangelio según Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al 24. Y esta historia habla de un padre que tenía dos hijos. Entonces el hijo menor, el hijo más joven, le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde antes de que te mueras. Y entonces el padre así lo hizo, ¿verdad? Le dio la herencia, repartió la herencia a los dos hijos, al hijo mayor y al hijo más joven. Y pasados algunos días, el hijo joven tomó todas sus pertenencias, y dice la Biblia que este joven se fue a un país lejano, se fue a tierras lejanas, donde malgastó su herencia, donde derrochó su dinero, donde llevó una vida desenfrenada. Se quedó absolutamente sin nada. Y a la misma vez que se quedó sin nada de dinero, a esa tierra también llegó una terrible hambruna. De tal manera que este joven, ya no teniendo nada para comprar, nada para invertir, simplemente estaba pasando una terrible hambre, a punto de desfallecer. Entonces se acercó a una persona de aquel lugar y le pidió trabajo, y esa persona le dio trabajo cuidando a los cerdos, un trabajo de lo más bajo. Así que no tenía más opción, no tenía más, y se puso a cuidar a aquellos cerdos. Y entonces dice la Biblia que este joven aún anhelaba comer el alimento de los cerdos. La Biblia dice que eran algarrobas, una especie de semilla muy dura, pero dice la Biblia entonces que nadie le dio nada a este joven. En un momento dado, aquel joven entró en razón, aquel joven recuperó la razón y se dijo a sí mismo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Contrátame como a uno de tus jornaleros. Así que entonces este joven regresó a casa, y todavía cuando estaba lejos, su padre lo vio venir. Es decir, su padre estaba esperando por él. Y su padre lo vio venir cuando aún estaba lejos, y el padre, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. ¿Y qué le dijo su hijo entonces? Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de que me llamen tu hijo. Pero el padre inmediatamente le dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que tengamos en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies, maten al ternero que hemos estado engordando. Tenemos que celebrar, tenemos que hacer un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, porque este hijo mío estaba perdido y ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. ¿Por qué te platico esto? Porque cuando tú vuelves con Dios, cuando tú tienes un encuentro con Dios, pasan cosas maravillosas, y es lo que Dios hace. Él está esperando por ti. Él espera que tú vuelvas a Él. Y sabes que aunque aquí en la tierra tengamos cosas muy disfrutables, cosas muy buenas, simplemente no hay nada igual. Nada se compara con tener una relación personal con Dios. Porque mira, entregándole tu vida a Dios, tu pecado es perdonado, tu pasado es olvidado, tu vida tiene esperanza. Tu vida entonces tienes heridas, tus heridas son sanadas, eres parte de su familia. En Cristo Jesús tienes ese refugio que tú necesitas, y entonces en Dios tú eres amado. Así que, ¿cómo te recibe Dios? ¿Y cómo te trata Dios? Porque son dos cosas diferentes. Por supuesto que Él está esperando con los brazos abiertos para recibirte, pero Él te quiere tratar con su amor. Así que, ¿cómo te recibe Dios y cómo te trata Dios después de que tú te encuentras con Él por primera vez?
o que vuelves a Él después de que le diste la espalda. Bueno, cada vez que hemos estado nosotros alejados de alguien, ya sea de un papá, ya sea de un hermano, ya sea de un hijo, cuando vuelves para tratar la reconciliación, es un momento muy tenso. Hay mucha tensión porque simplemente te preguntas, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Me irán a rechazar? ¿Me irán a aceptar? ¿Me gritarán? ¿Me insultarán? ¿Serán indiferentes? ¿O me darán la bienvenida? Así que es un momento de mucha tensión. Y en esta historia que Jesús describe, así como el Padre recibe al Hijo, el Padre Celestial te recibe a ti cuando tú vuelves a Él. Dios está esperando por ti, en verdad, Él te ama. Y en el mismo momento que tú te arrepientes y te das cuenta que la vida lejos de Dios significa muerte y no vida, y ese momento que tú te arrepientes y vuelves a Él, en ese mismo momento el Padre Celestial te perdona, te da la bienvenida, porque Él te ama. Así que Jesús quiere que sepamos que nuestro Padre Celestial es 1000 veces mejor que cualquier mejor padre humano. Así que esta parte de la historia es muy, muy importante y Dios nos dice algo. Dios nos dice que Él espera que tú regreses a Él. ¿Por qué? Mira, otra vez te digo lo que dice la Biblia en el Evangelio según Lucas, capítulo 15, versículo 20. Entonces aquel joven regresó a casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Mira, mucha gente hoy en día piensa algo como esto. Ellos dicen, Dios no se preocupa por mí. Dios a mí no me escucha. Dios a mí no me entiende. Mi vida no es importante para Él. Dios está muy ocupado en otros asuntos. Seguramente a mí no me va a escuchar. Dios está atendiendo algo más importante que lo mío. Pero ¿sabes qué? Esa clase de pensamientos te van a hacer mucho daño, y esos pensamientos te van a llenar de infelicidad, porque esos pensamientos simplemente no son verdad. Lo que es verdad es que Dios te escucha. Lo que es verdad es que Dios te atiende. Lo que es verdad es que Dios está esperando que tú te comuniques con Él. Así que entonces dice la Biblia en Lucas 15, 20, que cuando todavía estaba lejos, el Padre lo vio llegar. Dios te está viendo a ti. No estás fuera de su vista. Dios te está viendo a ti. Y el énfasis aquí entonces es que el Padre vio el Hijo a la distancia, a ti te está viendo. Y el Padre quiere que tú vuelvas con Él, es decir, el Padre eterno espera que regreses a Él, porque cuando tú vuelves a Dios, cuando tú vienes a Dios, en Él verdaderamente encuentras todo lo que tú necesitas. Así que Dios te recibe con gran pasión cuando tú regresas a Él. ¿Por qué te digo esto? Dice la Biblia lo siguiente, aquí en el Evangelio en Lucas capítulo 15, versículo 20, su padre lo vio. ¿Y cómo lo vio? Lo vio lleno de amor y lleno de compasión. Es así como te ve también a ti. Así que esto significa que Dios, ese Dios santo y todopoderoso, es ese Padre compasivo que te ama, porque Dios es amor. Todo lo que Dios hace, todo absolutamente, aun cuando muchas veces te diga que no, lo hace por compasión, lo hace porque te ama. Al principio de la historia, cuando el hijo huyó de la casa, cuando el hijo le dio la espalda al padre, fue porque ese hijo, ese joven, quería alejarse de las reglas, quería alejarse de las restricciones, quería alejarse de los límites. Y sabes, muchas veces tú y yo también hacemos eso con Dios. Nos queremos alejar de los límites que Él tiene para nuestras vidas, cuando esos límites son para nuestra seguridad, son bendición para nuestras vidas. Así que todo lo que tenemos son regalos de Dios. Esta vida es un regalo de Dios. Todo lo que tú tienes son regalos de Dios. Pero cuando Dios pone límites a esos regalos, porque de hecho lo hace, nosotros ¿qué decimos? Esto es injusto, Dios. Lo que tú estás haciendo es algo irrazonable. No tiene sentido que le pongas límites a los regalos que me estás dando. Pero la mera verdad es que Dios no es irrazonable. La verdad es que Dios es ese Padre compasivo. Y dice la Biblia en el Salmo 149, versículo 5, el Señor es bueno con todos, no con algunos. ¿Qué dice la Biblia? Que es bueno con todos. Desborda compasión sobre toda su creación. Todo lo que Dios hace, lo hace por compasión, porque te ama. Todo lo que tienes en la vida es un regalo de Dios, y Dios dice, quiero que disfrutes estos regalos que tengo para ti, pero no les vayas a dar mal uso a estos regalos porque te podrás hacer daño. Por ejemplo, el alimento
Es un regalo de Dios para nosotros, ¿verdad? Pero si nos alimentamos mal o si comemos desmedidamente, obviamente nos vamos a llenar de colesterol y nos estaremos haciendo daño. Así que Dios te recibe tiernamente cuando tú regresas a Él. Dice la Biblia en el Evangelio según Lucas, capítulo 15, versículo 20, ¿qué es lo que hizo el Padre? Dice la Biblia que corrió hacia su Hijo, lo abrazó y lo besó. Dios te recibe así. Dios te recibe tiernamente cuando tú vuelves a Él. Así que la bienvenida del Padre no comenzó cuando el Hijo regresó a casa. Esa bienvenida del Padre empezó desde que el Hijo se fue aquella ocasión. El Padre estaba esperando por Él, no para castigarlo, porque el Padre lo amaba. El Padre quería que ese Hijo volviera a su lugar de refugio. Así que entonces este hijo simplemente cuando se fue le dijo: papá, vamos a fingir que tú ya estás muerto, así que dame la parte de la herencia que me corresponda para yo poder irme. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues el hijo malgastó su herencia. El hijo despilfarró su bendición. El hijo no le dio importancia a lo que se le había dado. Así que el hijo simplemente regresa cuando la fiesta terminó. El hijo regresa cuando hay mucha hambre. El hijo regresa cuando su vida él mismo la ha arruinado. Así que el padre, ¿qué hace? Cuando el hijo vuelve, lo abraza, porque el padre lo ama y el padre le da la bienvenida. ¿Sabes que este hijo no tenía la mejor apariencia cuando volvió? No tenía el mejor aroma cuando regresó, y aún así el padre lo abrazó y el padre lo besó. Este hijo llegó de un viaje muy largo, porque dice la Biblia que se fue a tierras lejanas, regresó de un viaje agotador. De hecho, este hijo, el trabajo que tuvo fue en un corral de cerdos, estaba entre los cerdos alimentando a esos animalitos. Pero no solo eso, ¿verdad? Probablemente cuando regresó tenía la barba muy larga, estaba maloliente, así que vivía simplemente en la calle, no tenía dinero para pagar un alquiler, vivía en la calle. ¿Y qué sucedió entonces? El padre no le dijo: espera, ve y date un baño. No, dice la Biblia que el padre corrió, lo abrazó y lo besó, no importando la condición del hijo, porque el padre lo amaba. Así que el amor del padre hacia su hijo lo impulsa a hacer eso, lo impulsa a abrazarlo, lo impulsa a besarlo. ¿Por qué? Porque lo amaba. Simplemente el padre estaba diciendo al hijo: te amo, hijo. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has dejado que Dios te ame? ¿Se lo has permitido a Dios? ¿Le has permitido que Dios te ame? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque mucha gente sabe del amor de Dios, pero pocas personas conocen ese amor incondicional de Dios. Dios quiere llenar cada área de tu corazón. Dios quiere llenar cada área de tu alma. Dios quiere llenar cada área de tu mente. Pero tú tienes que dejar que Dios te ame. ¿Por qué es así? Porque cuando tú dejas que Dios te ame, entonces necesitas admitir que en tu vida hay cosas detestables. Necesitas admitir que en tu vida hay cosas muy feas y muy desagradables. Así que la Biblia dice en el Salmo 103:13, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Mira, Dios es tierno. Dios es compasivo, pero Dios también comprende, porque Dios ya sabe todo de ti. No hay nada que tú le ocultes a Dios. Él ve lo interior de ti, ve todo absolutamente. Entonces Dios sabe que tú elegiste hacer cosas aborrecibles que han arruinado tu vida. Dios sabe que tú elegiste hacer cosas no agradables. Sin embargo, Dios te ama. Esto es maravilloso. Dios te ama. Así que Dios quiere demostrarte su gran amor cuando tú vuelves con Él. Cuando el Padre le dio un abrazo y un beso a su hijo antes de que Él se diera un baño, así Dios te ama a ti también. No necesitas ser perfecto. Dios te ama tal y como estás. Claro, tienes que venir a Él y Él te va a dar la bienvenida. Pero déjame decirte algo. El Padre hace todo esto. ¿Por qué? Porque mira, no hay nada en Dios, nada malo que te haga dudar de venir a Él. Dios es bueno. Él es perfecto. No importa lo que hayas hecho. No importa cuán lejos te hayas
hayas ido. Simplemente vuelve tu vida a Dios. Dios está esperando por ti. Ahora bien, mira lo que dice aquí la Biblia en el Evangelio según Lucas, capítulo 15, versículos 21 al 22. Dice, su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes, rápido, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. El hijo llega a casa y ¿qué es lo que dice? Dice, he pecado. Él admite su pecado, él reconoce su responsabilidad por la basura que hay en su vida, y nosotros tenemos que hacer lo mismo si queremos volver con Dios. No negamos nuestro pecado, no lo ocultamos, no ponemos excusas, simplemente lo llamamos por lo que es pecado, es rebelión, es egoísmo. Acepto la responsabilidad por la basura que yo mismo permití que entrara a mi vida. Acepto todo eso, ¿verdad? Por las cosas egocéntricas que yo he hecho. Déjame decirte que en la vida hay dos clases de personas: las personas que son pecadoras y lo reconocen, y las personas que son pecadoras y lo niegan. Pero entonces tienes que admitirlo, tienes que reconocerlo, tienes que pedir perdón. Cuando el hijo le dice al padre, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, esa es una manera de estar pidiendo perdón. Y entonces cuando vienes en arrepentimiento y humildad, Dios te trata con entusiasmo. Dios te trata de esa manera. Dice la Biblia aquí en el Evangelio según Lucas capítulo 15, versículo 22. Su padre dijo a los sirvientes, rápido, no se demoren, no dilaten en esto, háganlo pronto. El padre ni siquiera le dio oportunidad a su hijo de que su hijo expresara aquel discurso que había estado memorizando en el camino, ¿verdad? Dios no te va a investigar. Dios no va a decir, mira, hiciste esto, hiciste aquello, fallaste de esta manera, mentiste, robaste. Dios no te va a investigar. Recuerda, Él lo sabe todo de ti. No te va a investigar y tampoco te va a humillar cuando tú vengas a Él. Cuando Dios perdona, Él perdona inmediatamente. Y Él está esperando que tú vengas a Él. No tardes más en venir a ese Dios majestuoso que te ama. No dice, tienes que sufrir un poco por todas esas cosas malas que tú hiciste. No, Dios no dice eso. Dios simplemente te acepta. Claro, como te dije hace un momento, tienes que pedir perdón. Dios te acepta. Dios tampoco va a decir, no, déjame lo pienso un poquito para ver si ya mejoraste. No, Dios no hace eso. Eso lo hacemos nosotros con las demás personas, pero Dios no hace eso con nadie. Mira, Dios nunca te va a hacer esperar. En el momento en que tú vengas a pedirle perdón a Dios, en ese momento Dios te perdona. Entonces cuando tú vienes en arrepentimiento y en humildad, Dios te trata generosamente cuando tú vienes a Él o cuando tú regresas a Él. ¿Qué hizo el padre? El padre abrazó a su hijo, el padre besó a su hijo. ¿Y qué hizo? Mandó que le pusieran una túnica, mandó que le pusieran un anillo y mandó que prepararan el ternero que habían estado engordando para celebrar una fiesta. ¿Qué hace el padre? El padre es generoso. Podría haber dicho al hijo, no, mira, vamos a dejar que vuelvas en libertad condicional para ver si ya mejoraste o para ver si ya recapacitaste. No lo hizo. El padre podría haberle reprochado a su hijo, pues ¿en qué te metiste? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué locura hiciste? O le pudo haber dicho, como muchas veces nosotros lo hacemos con nuestros hijos, ya ves, te lo dije. El padre no hace nada de eso. El hijo podría haber sido recibido con frialdad. Sin embargo, nuestro Padre Celestial siempre da sin reservas. Siempre. Es generoso. Dios te perdona. Dios derrama su gracia abundante en tu vida. Dice la Biblia en Efesios 1, 7 al 8, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Esto dice la palabra de Dios. Él te perdona, Él compró tu libertad. Y luego dice, Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con su sabiduría y entendimiento. La gracia no se gana. La gracia no se compra. La gracia no se merece. No merecemos el favor de Dios, no merecemos la bondad de Dios. Pero mira, Dios derrama esa gracia en ti. Y es bueno que tú recibas ese regalo. Él ya te lo está dando. Hace falta que tú lo recibas. ¿Por qué?
cuando recibas ese regalo, no te sientas culpable y no pienses que tienes que devolverle algo, no pienses que tienes que pagarle algo. Así que cuando tú regresas en arrepentimiento a Dios y en humildad, Dios te trata con dignidad. Dice la Biblia en Lucas 15:22. Traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. La túnica, el anillo y las sandalias eran indicio de que esa persona era hijo de quien le estaba obsequiando aquello. Eran símbolos de honor. La túnica era usada por personas nobles en tiempos muy especiales y como cristianos, mira cómo nos ha revestido Dios. Dice la Biblia en Gálatas 3:27, porque todos los que fueron bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo Jesús. Dios nos ha revestido de Cristo Jesús, quitando de nosotros toda vestimenta de inmundicia, todo trapo sucio y pestilente, y nos ha vestido con dignidad y nos ha vestido con justicia en Cristo Jesús. Así que es lo que quiere hacer Cristo, eso quiere hacer en tu vida. Dios también comparte con nosotros su autoridad cuando regresamos a ese Dios Santo Todopoderoso. Y el anillo que se le obsequió, ese anillo tenía un sello que indicaba que la persona que llevaba ese anillo tenía autoridad. Era una firma indicando la posición de esa persona en una familia. Cuando tú vienes a Dios, Dios ya no te trata solo como un siervo. Aunque somos siervos, Dios no te trata solo como un siervo, sino que te trata con autoridad y con dignidad como un hijo. Y las sandalias, por supuesto, que simbolizaban libertad. En aquel entonces los zapatos indicaban que ese hombre era un hijo, no un siervo. Así que todas estas cosas describen la adopción a la familia de Dios. Porque cuando tú vienes con Dios, Dios te trata con dignidad. Así que si has puesto tu fe y tu confianza en Dios, tú te has convertido en un hijo de Dios. Pero solo hasta que pones tu fe en Él y lo obedeces y caminas con Él, y así los conoces más. Dios te salva del castigo. ¿Por qué? Porque todo el castigo fue tomado por Cristo Jesús en aquella cruenta cruz. Ahora, que Dios te corrige, sí te corrige cuando hacemos cosas malas porque nos equivocamos. Que Dios te disciplina, por supuesto que también te disciplina porque lo desobedecemos. Pero la corrección y la disciplina son para que crezcas, para que madures, para que mejores. Mientras que el castigo es como que ver hacia atrás para pagar las cuentas y tomar venganza. Pero Dios no está buscando vengarse de ti. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ya pagó por todos tus pecados en la cruz. Él pagó por todo tu pecado. Así que cuando regresas a Dios, Él te trata con dignidad. Él te trata con alegría y lo celebra. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 23 al 24, maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Porque mi hijo estaba perdido y ha sido encontrado, y comenzó la fiesta. Mira, esta historia que Jesús platicó es sobre Dios. Jesús platicó esta historia para mostrarnos cómo es ese Dios Santo. Ese Dios Santo es el Padre bueno, es el Padre celestial. Y ese Dios Santo actúa en amor hacia ti, actúa en bondad hacia ti, esperando que tú vuelvas a Él, porque Dios quiere que tú vivas con Él, no por un tiempo, sino por la eternidad. Y cuando decidas volver con Dios, no tengas miedo. Él no te va a reprimir, Él no te va a reprochar, simplemente te va a aceptar. Él está esperando por ti con los brazos abiertos porque te ama. Así que déjame preguntarte, ¿estás lejos de Dios? ¿Estás huyendo de Dios? ¿Te estás alejando de Dios? Cualquiera que sea la razón por la que no estás con Dios, y si has puesto mucha distancia alejándote de Dios, si esa distancia es pequeña o es grande, tu Padre Celestial te está observando y Él está esperando que tú regreses por Él. Él te ama. Él no te va a hacer a un lado. Solo tienes que venir a Él en arrepentimiento. Y así como el hijo de esta historia le dijo a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dios está esperando que tú vengas a Él. Solo reconoce que te has alejado de Él, que has pecado, que te has rebelado, que lo que has hecho ha sido algo egoísta. Pero vuelve con Dios porque Él te ama. Él está esperando por ti. Él quiere perdonarte. Él quiere que tú seas parte de su familia. Así que puedes volver con Dios ahora mismo. Él es el Padre bueno. Te está esperando
con los brazos abiertos. Ven ante Dios, ven ante el Padre bueno, ven a Dios a través de Cristo Jesús, porque Él te perdona, porque Él te libera, porque Él te limpia de todo pecado. ¿Sabes por qué? Solo porque te ama. Solo porque quiere mostrarte que Él es Dios misericordioso y Dios bondadoso. Ven a Cristo Jesús, ven a Él. No lo pienses más. En Él tienes verdadera libertad. En Él no vas a malgastar tu vida. En Él vas a invertir tu vida. En Él tienes futuro, en Él tienes esperanza. En Él tienes paz, en Él tienes descanso. Verdadera libertad si tú vienes a Cristo Jesús. Muchas gracias. Gracias por regalarnos este precioso y valioso tiempo de tu vida y así escuchar este mensaje de Dios. El mensaje de Dios es maravilloso, es un mensaje de amor para tu vida, es un mensaje de aceptación para tu vida. Así que gracias por escuchar este mensaje a través de su palabra y en la cual Él te ha dicho cuán grande es su amor por ti y su perdón por ti. Gracias por llamar a tu programa Unidos en el Amor de Cristo y quiero orar por ti. Déjame orar por ti, sea donde quiera que te encuentres, déjame orar por ti, porque Dios tiene sanidad para tu vida, Dios tiene restauración para tu vida, Dios tiene vida nueva para ti. Dios Santo, gracias. Gracias por este gran día que nos regalaste. Gracias por aceptarnos. Mira, nosotros nos alejamos de ti. Nosotros pecamos. Nosotros nos llenamos de orgullo. Nosotros nos llenamos simplemente de rebelión, de egoísmo y nos alejamos de ti. Pensando que estando fuera de ti tendríamos vida. Pero estando fuera de ti tenemos muerte. Señor Jesús, tú estás esperando por nosotros con los brazos abiertos porque nos amas. Gracias por tu perdón. Gracias por tu bondad. En tu nombre oramos, Señor, por cada persona que escuchó tu mensaje, tu palabra. Trae sanidad a su vida, trae restauración, trae vida para ellos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias otra vez por acompañarnos en este breve tiempo, pero escuchando una preciosa palabra de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga y en verdad deseo que este sea un día lleno de bendiciones de parte de Dios y que este sea un día lleno de amor para tu vida en las promesas de Cristo Jesús. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos a tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Ten un excelente día.